Padre Jamel, mártir y bienaventurado. El Papa, en la misa de sufragio del párroco francés en Santa Marta, fue degollado sobre la cruz. Todas las religiones deberían decir que matar en nombre de Dios es satánico. Y termina, debemos rezarle, es un mártir y los mártires son bienaventurados. En busca de un saber distinto, el Papa Francisco al mundo universitario en la audiencia jubilar, es necesario liberar a la sociedad de los falsos ideales. ¿Cuántas nuevas esclavitudes en el mundo en nombre de una falsa libertad? Voces desde el Simposio Internacional de los Profesores Universitarios. Sed de paz, 30 años después, Voces desde Asís, preparada para recibir al Papa y a 511 representantes de las religiones del mundo para recordar la jornada de oración promovida por San Juan Pablo II e invocar de nuevo paz en esta tercera guerra mundial a trozos. La trata de personas, el desprecio de la dignidad humana. Cáritas Internacional ha promovido una conferencia en Nigeria sobre la trata de seres humanos. Su presidente, Cardenal Tagle, la verdadera causa es el desprecio de la dignidad de la persona humana por parte de los traficantes. También a vosotros os perseguirán. Diálogo interreligioso como arma para frenar la persecución anticristiana en el mundo. Testigos de Oriente Medio nos hablan de ello en la presentación de un libro dirigido por la portavoz de Ayuda a la Iglesia que Sufre. El miércoles el Papa Francisco celebró una misa en sufragio del padre Jacques Hamel, asesinado por terroristas islámicos en Rouen, en Francia. El reportaje es de Bárbara Castelli. Padre Jacques Hamel è stato sgozzato nella croce. El padre Jacques Hamel fue degollado sobre la cruz mientras celebraba el sacrificio de la cruz de Cristo. Un hombre bueno, humilde, de fraternidad, que siempre buscaba construir la paz, fue asesinado como si fuese un criminal. Este es el hilo satánico de la persecución. El trágico atentado en Rouen el pasado 26 de julio sigue todavía vivo en el recuerdo de todos y el Papa Francisco quiso celebrar el miércoles una misa en sufragio del sacerdote francés bárbaramente asesinado en su parroquia. Ante sus familiares y los peregrinos venidos desde Normandía, con el obispo Dominique Lebrun, el pontífice remarcó que Jesús es el primer mártir, un misterio desde el que comienza toda la historia del martirio cristiano. Questa storia si ripete fino a oggi e oggi nella Chiesa. Esta historia se repite hasta hoy y hoy en la Iglesia hay más mártires cristianos que en los primeros tiempos. Ci sono cristiani assassinati. Hoy hay cristianos asesinados, torturados, encarcelados, degollados, porque no reniegan de Jesucristo. En esta historia llegamos a nuestro Padre Jacques. Él forma parte de esta cadena de mártires. Los cristianos que hoy sufren, sea en la cárcel o con la muerte o con las torturas, por no renegar de Jesucristo, hacen que se vea realmente la crueldad de esta persecución. Y esta crueldad que pide la apostasía, digamos la palabra, es satánica. Y qué deseable sería que todas las religiones dijeran: matar en nombre de Dios es satánico. En el marco habitual de las misas de la mañana, la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Bergoglio condenó con firmeza la demente acción de los que derraman sangre en nombre del Señor, a la vez que señalaba, en el ejemplo del Padre Hamel, el camino para la paz y la fraternidad entre los pueblos. Dobbiamo pregarlo. Que Él desde el cielo, porque hemos de rezarle, es un mártir, y los mártires son bienaventurados, nos dé la humildad, la fraternidad y la paz, y también la valentía
dire la de verità, decir la verdad. uccidere Matar in en nombre de Dios Dio es satánico. è satanico. El sábado pasado, el Papa dedicó la audiencia jubilar al mundo de la universidad, que debatió sobre la relación entre conocimiento y misericordia. Andrea Mazzucca. En un tiempo que se distingue por el libre acceso a la información, en el que el saber parece estar al alcance de todos, el hombre parece extraviado porque el auténtico conocimiento de sí mismo y de lo que le rodea nunca pasará únicamente por una simple y frenética acumulación de datos. La sabiduría es, antes que nada, fruto de la humildad y del diálogo entre hombres y conocimientos distintos. A la luz de esta verdad y de la relación entre conocimiento y misericordia, se celebró el jubileo de los universitarios y de los centros de investigación de las instituciones de alta formación de arte y danza. Las instituciones de la capital se animaron con 22 sesiones de trabajo llevadas a cabo por unos 300 ponentes. El mundo universitario volvió a interrogarse sobre las profundas inquietudes y necesidades del hombre. Liberar a la sociedad esclava de los falsos ideales es el primer paso que hay que realizar para elaborar, incluso en el ámbito académico, nuevos modelos de agregación social, como recalcó el Papa Francisco el sábado pasado con motivo de la audiencia jubilar. Parece que al hombre de Dios ya no le gusta que le libere y que le salve una intervención de Dios. Y es que el hombre de Dios se ufana de su libertad para obtenerlo todo. Se envanece el hombre de esto. Pero en realidad no es así. ¿Cuántas ilusiones se venden bajo el pretexto de la libertad? ¿Y cuántas nuevas esclavitudes se crean en nuestros días en nombre de una falsa libertad? En el marco jubilar se celebró en Roma el 13º Simposio Internacional de los Profesores Universitarios cuyos trabajos, que finalizaron el viernes pasado por la tarde en el aula magna de la Pontificia Universidad Lateranense, se centraron en la necesidad de una ciencia que escuche cada vez más al hombre. Conocimiento y misericordia pueden, juntos, mejorar la calidad de vida. Está convencido de ello el cardenal Giuseppe Bersaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica. La misión de quienes enseñan, de los que forman, es un servicio que se debe prestar con una disposición de caridad, de misericordia, derribando la mentalidad mundana que quiere para aquellos que saben y tienen más una especie de privilegio, de dominio. Mientras que, según el estilo evangélico, hay que practicar esto en la misericordia. El que más tiene debe dar más, para que el conocimiento se transforme en bien, se transforme en obra de caridad. La misericordia se realiza como acción concreta. La caridad intelectual puede convertirse así en el motor de la nueva civilización, como afirma Cesare Mirabelli, presidente del comité organizador del 13º Simposio Internacional de Profesores Universitarios. Si pensamos entre las obras de misericordia intelectuales, en enseñar al que no sabe, a esta la vemos en sentido más completo y más alto, desarrollar la conciencia, difundirla, educarla. ¿No es este el papel de los profesores universitarios y de las universidades como instituciones? El viernes por la mañana, el Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes en el curso de formación para nuevos obispos, pescados con el anzuelo de la sorprendente misericordia de Dios. El Papa les ha pedido que hagan pastoral de la misericordia, sin ceder a los lamentos ni a las modas, porque dijo, el mundo está cansado de encantadores mentirosos. Huele y se aleja cuando reconoce a los narcisistas, a los manipuladores, los defensores de sus propias causas, los que proclaman vanas cruzadas. Es importante, al contrario, recordar que Dios no se rinde nunca, que para Él cada cual es único y no hay que dejar de intentar nada para llegar a las personas.
El jueves, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a los participantes en la 44ª Semana Bíblica de la Asociación Bíblica Italiana con motivo de la 43ª Semana Bíblica Nacional, que se celebró en Roma con el tema Hagamos al ser humano hombre y mujer. El pontífice recordó que, como hombres, tenemos la capacidad de marcarnos un autogol cuando negociamos la dignidad, cuando abrazamos las idolatrías de las riquezas que toman el puesto de Dios. El miércoles, durante la catequesis de la audiencia general, el Papa Francisco dijo que la verdadera perdición está en poner las esperanzas en cosas transitorias, cuando solo en Jesús se encuentra el verdadero descanso. Partiendo de una cita del Evangelio de Mateo, el pontífice subrayó que los desconfiados de la vida, especialmente en este año santo de la misericordia, pueden comprender plenamente que tomar el yugo de Jesús significa entrar en comunión con Él y ser partícipes del misterio de su cruz y de su destino de salvación. Jesús, terminó el Papa Bergoglio, era un pastor entre la gente, no un príncipe. Y es lo malo para la Iglesia cuando los pastores se convierten en príncipes alejados de la gente, alejados de los más pobres, porque este no es el espíritu de Jesús. El domingo, después del rezo del Ángelus, el Papa lanzó un llamamiento por Gabón marcado por una grave crisis política y por violentos enfrentamientos. Invito a las partes, dijo, a rechazar toda violencia y a tener siempre como objetivo el bien común, y animo a todos, en especial a los católicos, a ser constructores de paz en el respeto de la legalidad, en el diálogo y en la fraternidad. Antes, el pontífice se había detenido en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, considerando como el capítulo de la misericordia. No existe un pecado en el que hayamos caído, precisó, del que con la gracia de Dios no podamos levantarnos. No hay una persona irrecuperable, porque Dios no deja nunca de querer nuestro bien, incluso cuando pecamos. El martes, el Papa Francisco estará en Asís para orar por la paz con los líderes religiosos del mundo, 30 años después de San Juan Pablo II. Nos habla Alessandro Di Bussolo. El espíritu de Asís vuelve a soplar en la ciudad de San Francisco 30 años después de la histórica Jornada Mundial de Oración de las Religiones por la Paz, promovida por San Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986. En la ciudad del Poverello se están ultimando los preparativos para recibir a los 511 representantes de 9 religiones distintas que del 18 al 20 de septiembre participarán en el encuentro Sed de Paz, Religiones y Culturas en Diálogo, organizado por la comunidad de San Egidio, por la diócesis Asís Nochera, Umbra, Gualdo, Tadino y por la familia franciscana. El 20, el Papa llegará a Asís por tercera vez en su pontificado para participar en la jornada conclusiva. Recibirán al pontífice en el Sacro Convento de Asís. A las 11:30, el custodio padre Mauro Gambetti y los representantes principales de las confesiones cristianas y otras religiones, y se dirigirán juntos al claustro Sixto IV, donde el Papa saludará personalmente a cada representante. Creo que esta cita, este encuentro es importante para relanzar este compromiso cada vez más extendido, cada vez más de todos, para construir la paz. Porque únicamente si todos beben de la dimensión espiritual se puede aspirar a llevar los valores humanos a su realización plena, a partir de la oración, pero también es importante el poder reunirse. Y no solo en los eventos, sino también habitualmente. Pero algunos actos crean también las condiciones para el encuentro y para construir redes que difícilmente se podrán construir de otra manera. Per l'incontro e per costruire reti che altrimenti difficilmente si potrebbero comporre, si potrebbero costruire. Después del almuerzo en el refectorio del Sacro Convento, que también recibió hace 30 años a Juan Pablo II y sus huéspedes, el Papa se reunirá individualmente con los 5 líderes religiosos principales, desde el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, al arzobispo de Canterbury Welby,
con el representante musulmán y también con el judío. A las 4 de la tarde está previsto el momento de oración por la paz en distintos lugares de la ciudad para distintas religiones. El Papa Francisco participará en la oración ecuménica de los cristianos en la Basílica Inferior de San Francisco, junto a los representantes de las distintas religiones, como en 1986, los cristianos se dirigirán para la ceremonia conclusiva al escenario de la Plaza de San Francisco. Y allí hemos encontrado a Alberto Quattrucci, que se ocupa desde hace 30 años de la comunidad de San Egidio. Desde sus comienzos, los componentes del espíritu de Asís son el encuentro, el diálogo, el debate, la amistad, pero esencialmente la oración, sobre todo el llamamiento de San Juan Pablo II para que se detuvieran durante un día todas las guerras en el mundo. Me parece muy importante, pero pedir la paz a Dios, o sea, la oración, esto tiene un aspecto fundamental. La oración no es espiritualismo, ni es rebelión, es un grito contra la violencia. Una de las actitudes fundamentales creo que es la humildad con la que nos relacionamos entre nosotros y nos relacionamos también con el mundo, con la creación y con el Altísimo. Si cultivásemos la humildad, creo que de verdad sería también mucho más fácil la paz. Cuando la tarde de aquel 27 de octubre de 1986, precisamente en esta plaza, dijo: "La paz es un taller abierto a todos", desde entonces la comunidad de San Egidio, animada, invitada por el Papa mismo, con las palabras "seguir difundiendo el espíritu de Asís por el mundo", ha encontrado o ha recibido en el taller de la paz a muchos operarios, pertenecientes a religiones, culturas y tradiciones religiosas diferentes, que han construido casas de paz en países donde había conflictos, había guerra. Pienso desde los orígenes, algunos años después, ya en 1992, en Mozambique, el 4 de octubre, en San Egidio se firmó la paz después de 16 años de guerra civil. Después de 30 años creo que se nota esta red, que se nota esta potencialidad grande, y frente a una situación mundial descrita más claramente que nunca como una tercera guerra mundial a trozos, hablar de sed de paz significa este año aceptar muchas preguntas, muchas exigencias, pero también asumir una gran responsabilidad por el futuro. En la Plaza de San Pedro, donde hace 30 años los representantes de las religiones del mundo oraron por la paz, alternándose en el escenario, y donde en 2011, a los 25 años del primer encuentro, se clausuró el promovido por Benedicto XVI, leerán algunos líderes su mensaje. Después el Papa pronunciará su discurso, se leerá y firmará un llamamiento de paz, y la ceremonia se clausurará dándose la paz los presentes. No es una celebración con fin en sí misma. Está en el mismo espíritu del Papa Francisco. El diálogo interreligioso no es un fin. No es un saludo de bien pensados o de gente a la que le gusta decir "estamos todos juntos", qué bonito que estemos juntos, sino que es el diálogo interreligioso. Es un medio fuerte, decidido y valiente y audaz para construir la paz. En suma, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba no son un cuento, son los grandes proyectos del Papa Francisco en el diálogo entre las religiones. La noche del martes 20 de septiembre, después de un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia, se proclamará este fuerte llamamiento de paz, que después firmará el Santo Padre y los representantes religiosos de distintas confesiones. Y 30 niños de todos los países del mundo, de todas las confesiones, subirán al escenario y recibirán de los religiosos un rollo de este llamamiento y lo depositarán en las manos de los políticos, de los embajadores de las naciones. Hace unos días en Nigeria, Cáritas Internacional promovió un encuentro sobre la trata de seres humanos, un drama que aumenta. El reportaje es de Benedetta Capelli. Es un cuadro en tonos oscuros, un abismo del que es necesario salir. El tráfico de seres humanos es una plaga que parece imposible de curar, es un fenómeno que crece a causa del agravamiento de los conflictos y de las desigualdades sociales.
No podemos ser indiferentes. Lo ha repetido muchas veces el Papa Francisco, que ha pedido leyes apropiadas para hacer frente a este crimen gravísimo. Cáritas Internacional, en primera fila de la lucha contra la trata, ha promovido una conferencia en Abuya, en Nigeria, con el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes. África es tierra partida de donde se huye en busca de una vida mejor. Solo en 2015 se calcula que hubo en el mundo 60 millones de personas refugiadas u obligadas a dejar sus casas. Hombres, mujeres y niños que caen fácilmente en las redes de los traficantes. Para el cardenal Luis Antonio Tagle, presidente de Cáritas Internacional, es importante un cambio de marcha. Creo que una gran contribución de Cáritas como brazo social de la Iglesia es la de poner en el centro el mensaje del Evangelio sobre la dignidad de la persona humana, porque en última instancia la pobreza no provoca la trata de seres humanos. Las guerras no son su auténtica causa. Estas condiciones hacen vulnerables a las personas, pero la verdadera causa del tráfico es el desprecio de la dignidad de la persona humana. Por eso mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está la humanidad de los traficantes? ¿Siguen viendo seres humanos en los más vulnerables? El tráfico de seres humanos es una de las actividades que más beneficios reportan en el mundo. Factura unos 32 millones de dólares al año, según estimaciones de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo. Es el tercer negocio más rentable después de las armas y la droga, y la Iglesia no se detiene ante los números, sino que intenta ayudar a cada persona. Pienso que Cáritas, además de los numerosos programas en los que se mueve, debería trabajar y colaborar con este principio, la dignidad de todos los hijos de Dios. Y nosotros, respetando a cada uno de ellos y especialmente a los más vulnerables, respetémonos a nosotros mismos y ofrezcamos confianza en un contexto de desesperación en el que hemos de dejar espacio a la humanidad, a la compasión y al amor. Combatir la cultura de la indiferencia y promover buenas prácticas. Este es el camino que señala Cáritas junto a los demás agentes que intervinieron en la conferencia de Abuya, pero es la comunidad internacional la que debe hacer más en el ámbito legislativo para proteger a los débiles. Lo que me llevo es un sentido de esperanza. En muchas personas hay bondad, se preocupan de lo que ocurre y no están simplemente alarmadas desde el punto de vista emotivo o afectivo, sino que se ponen manos a la obra, y para mí esto es un impulso importante. Sí, el fenómeno es inmenso, demasiado grande para que puedan hacerle frente por sí mismos individuos u organizaciones. Aquí hemos encontrado amigos y colaboradores. Y para mí, este ya es un gran regalo que me llevo a casa. Ayuda a la Iglesia que sufre presentó esta semana el libro También a vosotros os perseguirán, escrito por la portavoz María Petrosillo. De nuestra parte estaba Marco Potenziani. Comprender el fenómeno de la persecución anticristiana en el mundo, intentando poner sobre la mesa soluciones concretas con los instrumentos de diálogo y de debate. Estos son los temas que se trataron en la conferencia de presentación del libro También a vosotros os perseguirán, escrito por Marta Petrosillo, portavoz de Ayuda a la Iglesia que sufre en Italia. Realizan actos violentos contra los cristianos, los creyentes más perseguidos del mundo, fundamentalistas de otras religiones, islámicos, pero también hindúes o budistas y regímenes autoritarios desde Corea del Norte a Eritrea. Contra las persecuciones puede hacer mucho el diálogo interreligioso. Marta Petrosillo, portavoz de la Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia que sufre. El diálogo interreligioso es una de las armas más importantes contra la persecución de los cristianos porque permite actuar sobre el tejido social donde se producen estas persecuciones. Obviamente no se detiene
al Estado Islámico con el diálogo, sino en lo pequeño, favoreciendo el conocimiento entre los distintos grupos religiosos, por ejemplo, cristianos y musulmanes, sobre todo cuando se pueden prevenir los prejuicios. Un elemento muy importante, la situación de los cristianos sobre el terreno, son las declaraciones del Papa. Esta es, con seguridad, una contribución determinante para una mayor apertura en las relaciones con los cristianos. El crecimiento de ISIS en Oriente, después de grupos como los talibanes y Al-Qaeda, también ha animado a las comunidades islámicas y de otras religiones a intensificar el diálogo con los cristianos. Por otra parte, se ve positivamente que surge este concepto de diálogo también en el Islam y en otras religiones en que antes no estaba. La palabra diálogo no viene del Islam, viene de nosotros. Después de que finalizara el Concilio Vaticano II, cuando cambiamos nuestra mentalidad y el concepto de otras religiones. Hay muchos grupos religiosos que me invitan a menudo a hablar con ellos. Ha habido muchos imanes buenos, abiertos y moderados que dicen que este tipo de Islam no es el verdadero Islam. La destrucción de las iglesias y la amenaza de conversión bajo pena de muerte son las formas de persecución más violentas a las que están sometidos los cristianos en Irak, tierra natal de ISIS. Está con nosotros de la diócesis de Erbil en Irak, el padre Reb Barbasa. Es cierto que en Irak hay guerra, pero no olvidemos el lado positivo, que nuestra fe parte desde siempre de Irak, comenzando por Abraham, el patriarca de los cristianos, y antes de nosotros también de los judíos y de los musulmanes, por las raíces comunes de la fe que encontramos allí. Pienso que para un auténtico diálogo interreligioso debemos comenzar por los derechos humanos, por la libertad religiosa. Si existe esto, aún reconociendo los propios defectos, se respeta al otro y se le considera como una riqueza.